grabar. Antes de iniciar, quería recordarles un poco lo que vimos en la clase pasada. No se olvide que vimos todo lo que es el medio cultural griego, cómo pensaban, cuál era su ciencia, cuál era su religión. Hoy vamos a ver un poco de todo lo que vimos en la clase pasada, pero relacionado a la arquitectura. Justamente vamos a empezar a, a comparar, a hacer esta relación que les pido a ustedes que aprendan a hacerlas, que tiene mucho que ver con el análisis que uno hace de la situación del medio cultural en relación a la arquitectura. Y digo esto porque es lo que nosotros solicitamos que ustedes hagan en clase, hagan en el examen, y bueno, es lo que más les cuesta. Entonces hay que aprender a relacionar, y es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. A ver, si espero unos 2 minutos más, les comparto la imagen y empezamos. Hay 84 personas unidas en el Collaborate, así que esperemos unos 2 minutitos más. Yo tratemos de ser puntuales porque muchos de ustedes después tienen que ir a clase presencial y yo trato de terminar la clase media hora antes para que tengan tiempo de ir a la católica. Lo mismo, yo tengo que ir a clase presencial después, o sea que también me doy un tiempo de que, de que podamos asistir todos a la clase presencial. Por eso les pido a todos que tratemos de ser puntuales para que podamos luego tener tiempo de llegar a la universidad, a la clase presencial, ¿no? Bueno, 93, ya hay bastante. ¿Quieren que les empiece a compartir las ¿Cómo imágenes? estás, Guido? Hola, Cristian, ¿cómo te va? ¿Empiezo a compartir las imágenes, Cristian? Dale, dale. Ya estás grabando, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, ya ya estoy estás grabando. grabando. Vamos a ver, de compartir acá. Bueno, ahora empiezo a compartir. ¿Será compartir archivo? No, ¿no? Cristian, ¿qué decís? ¿Compartir pizarra en blanco? ¿Compartir archivo, Sí, ¿no? No, 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 no es compartir sí compartir tenés que archivo. compartir archivos y ahí los cargas. No, Compartir compartir la pizarra en pantalla, si acá la blanco tengo. o compartir pantalla. Si lo tenés abierto, compartir pantalla. La tengo abierta, la tengo abierta. Pero El no me tema, aparece. el tema es que si compartís pantalla, ¿Qué? cargalo, ponelo en compartir archivos. Así lo subí. Estábamos hablando. Chicos, ¿tienen Compartir alguna ahora. pregunta, alguna consulta con respecto a lo que lo estuvo hablando Guillermo la semana pasada? Mientras se va cargando las diapositivas. Está cargando, estamos ya cargando rápidamente. ¿No? Bueno, no tienen dudas, che. ¿En qué nos habíamos quedado, Guillo? ¿En ¿En qué parte? eso me hace pensar siempre mal, pero bueno. Está cargando, estamos al 50%. Que todos dicen que no tienen ¿Será duda. así? No sé, Sí. yo no sé. Y Lo colaboré de primero que la verdad hacen que me en el parece examen es tan... preguntar, ¿de qué hablo? Yo tengo ninguna duda, man. Sí, no es tan pesado el archivo como para que demore tanto. Bueno, no importa. Ya está terminando. Hola, Anastasia. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Cuál? Mira el celular. ¿Ahora no? Hola, Ah, Fer. eso no veo. Hola, Ah, ¿cómo ok. están? Hola a todos. No sé por qué demora Hola. tanto este. Estoy compartiendo los archivos de Esto Grecia no era Guille. para empezar la clase. Yo el otro día lo había puesto a cargar mientras vos hablabas, por eso ya lo tenía listo, pero sí demora un poco. Demora un poco, ¿no? Sí, Sí. siempre demora un Y yo el poquito. otro día lo había puesto a cargar antes mientras vos hablabas al principio, por eso ya lo tenía listo cuando empezaste. Esto lo ponemos al tuyo. ¿Cómo? Es que Lo igual lo tenés tengo que listo, cargar. Bueno, Ok. no, no. si abrís el portavoz ahí, No, no mismo, y hay que cargarlo. cargarlo. Ya lo estoy cargando yo. No sé por qué demora tanto.
Pero demora. A ver, igual intento a ver si se carga más rápido. Ahí está, ahí se abrió. Ahí se abrió, ahí se abrió. Y ahí está. Bueno. Bueno, ¿la ven ahí? ¿Se ve? Ahí está Cristian, subiendo. ¿la ven? Ahí sí. ¿La ven? Sí, Bien, vale, perfecto. Sí, sí. Vamos a empezar con esta diapositiva, que es la que iniciamos la clase pasada, ya la habíamos visto, esta para ubicarnos a dónde está Grecia en el mapa de Europa. Grecia está, vamos a poner el puntero, acá está la manito, Grecia está acá. Esta es la península helénica, rodeada por lo que es el mar Mediterráneo. Obviamente de un lado tenemos el mar Jónico y del otro lado tenemos el mar, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Pero bueno, son los dos mares, el mar Adriático, el mar Jónico y el mar Adriático son los mares que rodean la península helénica, que es esta que está acá, el manito. Los persas, con los cuales ellos peleaban, ocupaban este territorio, que es el territorio de la actual Turquía. Y el mar Egeo. El mar Egeo, perdón, gracias. El mar Jónico y el mar Egeo. Y de este lado están los persas, en lo que es actual Turquía, actual Irak. Acá era el territorio persa, con el cual se peleaban los griegos, que era por el dominio del comercio de este mar. Vamos a la otra diapositiva y vemos un poquito más lo que es el mar Egeo. Acá está el mar Egeo, está el mar Jónico. Acá en este punto, acá abajo, ahí donde está la manito, ahí está Atenas. Esta es la ciudad que, recuerden, cuando se unieron las tribus, las 10 tribus que voluntariamente se unieron para crear una ciudad, para poder defenderse de los ataques de las personas que querían saquearlas, crearon esta ciudad, la ciudad de Atenas. Una de las guerras más importantes que tuvo Atenas fue contra esta ciudad que está en el otro extremo, que es Esparta. Se pelearon bastante, por una cuestión de dominio. Los espartanos tenían otra forma de ver la vida, otra cultura, tenían una cultura mucho más guerrera que los atenienses, eran bastante más bravos, eran educados desde otro punto de vista. Los atenienses tenían otra educación. Bueno, se pelearon bastante tiempo hasta que ganó Atenas. Atenas fue la que, digamos, se autoproclamó como la ciudad hegemónica de lo que fue toda la península helénica, ¿no? Acá lo que quería mostrarles en esta diapositiva más que nada es un tema que tiene que ver con la vida en Atenas. Los atenienses sostenían que para que la democracia sea efectiva, las ciudades no podían superar los 4.000 habitantes. Claro, ustedes dirán, una ciudad como Atenas, que ya tenía 500.000 habitantes, y era muy difícil. Ellos sostenían que la democracia, para poder ser efectiva, tenía que ser una democracia cara a cara. Significaba que era conveniente de que todos los habitantes de la ciudad se conocieran. Y de esa manera uno sabía quién era bueno, quién era malo, quién era tramposo, quién era honesto. Y de esa forma uno podía convivir en paz, sabiendo quiénes son los habitantes de una ciudad. Bueno, hay gente con la cual uno no haría negocios y otros con la cual haría negocios por una cuestión de saber quién es la persona, cómo se va a comportar ante una situación comercial. Entonces, de esa forma, ellos garantizaban que la democracia se dé cuando las ciudades no superaban los 4.000 habitantes. Claro, salvo Atenas, que ya tenía 500.000 en la época de apogeo, los griegos empezaron a crear ciudades por toda la península, tanto helénica como la península itálica, y parte la crearon en Asia Menor. Todas esas ciudades que ustedes ven ahí, chiquititas como se ven, fueron creadas por los griegos. Obviamente, ciudades de 4.000 habitantes. O sea, no podían superar esa cantidad de habitantes. Por eso fue en la cantidad de ciudades que hay. Impresionante la cantidad de ciudades que crearon. Crearon ciudades también en lo que fue la península itálica, también en lo que es Sicilia, también en lo que es parte de África. Vamos a ver dos ciudades que están marcadas acá en oscuro, sobre todo Priene. Esta ciudad de Priene la vamos a estudiar. Y acá está otra ciudad que es la ciudad de Mileto, que ya les voy a contar porque también la vamos a mencionar. Atenas creció, ya les dije 1000 veces que no fue mediterránea, o sea, quiere decir que no daba contra el mar, y para ello tuvieron que armar un puerto, que se llamó el puerto del Pireo, todavía existe. Fíjense en que ellos, para trasladarse del puerto del Pireo a la ciudad de Atenas, lo hacían por este conducto que vemos acá, que está totalmente amurallado. Era como una especie de corredor amurallado para que nadie los invada, nadie se meta en ese lugar sin que ellos se den cuenta.
La idea era que la ciudad no esté cerca del mar por cuestiones defensivas. Atacar una ciudad del mar es más fácil, por desembarcos que se puedan producir, que pueden ser en distintos horarios, en horario nocturno, por ejemplo. Bueno, ellos se alejaban del mar para evitar justamente ese problema. Bueno, si no lo conocen, ya hablamos de él, el señor Pericles, una estatua obviamente del señor Pericles, se los presento. Este fue quien creó quizás en Atenas el periodo más importante del periodo griego, ¿no? Que fue el siglo de oro o el siglo de Pericles. Obviamente, ya les comenté, Pericles no gobernó un siglo, gobernó solo 16 años, pero tan fuerte fue su impronta que quedó registrado como el siglo de Pericles. Es donde Atenas creció y desarrolló toda una suerte de arquitectura bastante importante que hasta el momento no se había desarrollado. Acá también ya les había mostrado cómo era el esquema de los dioses, cómo Caos, que gobernaba al principio, tuvo dos hijos, Gea y Uranos, después nacieron Cronos, que es Gea es la tierra y Uranos es el cielo. O sea, fíjense cómo los griegos, a partir de la religión, empiezan a explicar la creación, tal cual nos explica a nosotros en el Génesis, ¿no? Para ellos, primero, digamos, reinaba el Caos tuvo dos hijos, uno la tierra, nace la tierra, y el otro el cielo, nace el cielo, y de ellos nace Cronos, que es el tiempo, o sea, organiza la tierra en día, noche, estaciones, y por otro lado está Rea, que es la fertilidad, o sea, empieza a crecer. Cuando me refiero a fertilidad no quiere decir al ser humano, se refiere a la naturaleza, empiezan a crecer las plantas, los animales, el ser humano también, por supuesto, y de esa unión empiezan a salir, bueno, ya sabemos que hay una lucha entre Cronos y Caos, Cronos gana, entonces organiza definitivamente esta tierra, y de ellos nace el dios mayor de la civilización griega, que es Zeus. Zeus se casa con Hera, y Zeus tiene hermanos, obviamente tiene hermanos que es Hestia, Demeter, Poseidón y Ares, son hermanos de Zeus. Zeus se casa con Hera, y de esa unión nacen todos estos dioses que están acá abajo, entre los que está Atenea, que es la diosa de la sabiduría, también está Artemisa, está Apolo, está Afrodita, que es la diosa de la belleza, Apolo el dios de la fuerza, está Ares, está Hefesto, está Dionisio ya hablamos, que es un dios subterráneo, que no aparece, porque hace que las plantas crezcan y que salgan las frutas, se hacían las famosas dionisíacas en honor a él cada vez que se producía, como ahora para nosotros, la vendimia, ¿no? Bueno, todo esto obviamente es parte de la mitología griega. Lo que ustedes tienen que, si ustedes quieren interesarse más por ello, bueno, les sugiero que lean la Ilíada, que cuenta directamente toda la Ilíada de Homero, que cuenta cómo es toda esta historia de la mitología griega, ¿no? Pero bueno, con estos dioses ya nos alcanza, sobre todo para saber esto. Fue la primera religión que le dio forma humana a los dioses, o sea, eran antropomorfos, que tenían forma humana. Bien, así como ellos empezaban a ordenar el mundo a partir de esta mitología, también eran ordenados en su vida. La ciudad de Atenas era una ciudad espontánea. ¿Qué quiere decir? Que cuando se unieron estas 10 tribus, la ciudad creció sin ningún orden, sin ninguna regla. Creció en forma desordenada. No eran ciudades planificadas y por eso se las conoce como ciudades espontáneas, porque fueron creciendo espontáneamente. Los griegos se dieron cuenta que eso no estaba bien, que era un caos, que necesitaban organizar la ciudad y ordenarla. Fundamentalmente el griego lo que buscaba era el orden, más que la organización, el orden. Y el orden era algo tan importante para ellos que regía prácticamente toda su vida. Cuando empezaron a pensar en hacer nuevas ciudades, a un señor, yo les voy a pedir a Beto o a alguno de ustedes que le escriba a los chicos los nombres de los arquitectos, porque yo no voy a poder hablar y escribir al mismo tiempo, de este señor que se llamó Hipodamos de Mileto. El señor Hipodamos era de la ciudad de Mileto. Y este señor lo que hizo fue descubrir lo que hoy todavía padecemos. Descubrió la cuadrícula, o sea, inventó la cuadrícula. ¿Cómo lo hizo? Se dio cuenta de que había un eje principal en la humanidad, en el cosmos, que era el eje este-oeste. Obviamente, el Sol nace por el este y se pone en el oeste. O sea, si el Sol está representado con Zeus, quien es el que nos da vida, el eje más importante es el eje del Sol, el eje este-oeste. El otro eje secundario es el norte-sur. Él se dio cuenta de que en la medida en que iban las aves migrando según la temporada, lo hacían de norte a sur, porque obviamente en el hemisferio norte cuando es invierno, en el sur es verano y viceversa, entonces se van produciendo migraciones en ese sentido. ¿Qué era el eje secundario? Tomando el eje este-oeste y el eje norte-sur y repitiéndolos tanto en un sentido como en el otro,
se arma una grilla, se arma una cuadrícula. Hipodamos de Mileto creó esta ciudad, que es Mileto, que es una ciudad netamente organizada y cuadriculada. Esta ciudad marítima, donde nació Hipodamos, además de eso, lo que él crea no es solamente una ciudad cuadriculada, sino él crea un módulo, y el módulo es lo que nosotros llamamos manzana, conocemos como manzana. En realidad ellos le llamaban de otra forma, se llaman islas. Pero ellos crean esta cuadrícula, y a partir de esa cuadrícula y a partir de ese módulo van a organizar toda la ciudad. O sea que cada edificio que ellos van a incorporar en la ciudad va a estar regido por ese módulo. Por ejemplo, la plaza principal, la plaza central, va a tener un módulo o dos módulos. Si hay que hacer un edificio, ese edificio tendrá un módulo o medio módulo o dos módulos. Cada cosa o cada edificio que ellos van a incorporar en la ciudad va a estar regida por ese módulo. Ahora fíjense en una cosa. A pesar de ser una ciudad netamente cuadriculada, no tiene un límite recto, tiene un límite irregular. ¿Y a qué se debe eso? A que los griegos, como eran respetuosos de la naturaleza, ellos terminaban la ciudad donde la naturaleza les permitía, hasta donde la naturaleza les permitía llegar. No avanzaban más. Por eso ese límite irregular que ustedes ven acá en la parte baja de la ciudad, es porque hasta ahí les permitió la naturaleza expandir la ciudad, y más allá ya no se podía, porque a partir de ahí hay un cerro con una pendiente tan brutal que no se puede armar una cuadrícula o no se puede armar una ciudad. Entonces, no es que ellos tenían una ciudad cuadriculada y por lo tanto la respuesta final de la ciudad iba a ser igual o consecuente con el módulo. No, de ninguna manera. La respuesta tenía que ver con la naturaleza. La ciudad crecía hasta donde la naturaleza les permitía. Esta es la primera ciudad que ellos van a desarrollar en forma netamente planificada. Estas son ciudades ya planificadas. Fíjense que ya desde hace prácticamente 5.000 años antes de Cristo, o sea, ya estamos hablando de 25 siglos, estamos padeciendo las ciudades en forma de damero, en forma de cuadrícula, y todavía no se nos ocurrió nada que la supere. Hay otros intentos, pero seguimos haciendo damero. Otra de las es esta, que ya la vamos a ver más adelante, que es Paestum, que también, como verán, está cuadriculada. Y fíjense en que el espacio central de Paestum responde a módulos de acuerdo a los módulos de las manzanas. Perfectamente armada. Pero lo que me importa es que empecemos a ver esta ciudad, que es Priene. Vamos a aclarar en primer lugar que los griegos no eran colonizadores. Si bien yo les conté que hacían ciudades por toda la ribera del Egeo o del Mar Jónico, en Italia, en lo que era Península Itálica, en lo que es parte de Asia Menor, no eran colonizadores. Los griegos hacían eso para poder mantener la democracia, para poder mantener una ciudad de 4.000 habitantes, que era la ciudad que ellos suponían era la ideal para que la democracia funcione. Estas ciudades, obviamente, no son ciudades de colonización, porque no eran colonizadores, eran ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es una ciudad que tiene administración propia, elige sus propios gobernantes. Lo único que tiene que rendirle a Atenas es que van a seguir utilizando el mismo sistema político, que es la democracia. Después el resto son autónomas, económicamente autónomas, no dependen de Atenas, ni política ni económicamente. Sí, lo único que ellos se comprometen es a mantener el sistema político de democracia, nada más. Entonces, cada una de estas ciudades son ciudades-estado. ¿Quiénes iban a vivir acá? Un montón de personas que decidían ir a trasladarse a vivir a otros lados, a veces gente que había sido veterana de guerra, que habían luchado de algunas guerras, bueno, las mandaban ahí, les daban tierra y les entregaban una casa, cosa que no era poco en ese momento, y las hacían que vivieran en esta ciudad. Priena tiene una particularidad. La crearon en Asia Menor, con el objetivo de observarlo a los persas. Esto fue después de que ellos vencieran a los persas definitivamente en la batalla de Maratón. Después de que ellos vencieran a los persas, crearon esta ciudad, con el fin de que los habitantes de esta ciudad los observen a los persas, para ver si se estaban armando nuevamente, e inmediatamente informarle a Atenas de que los persas estaban armándose, por cualquier cosa vuelvan a querer atacarlos. Entonces, esta ciudad, si bien no era una ciudad de colonización, no era una ciudad militar, pero era como una ciudad espía, una ciudad que espiaba a los persas para comunicar a Atenas cuáles eran los movimientos que hacía esa cultura, ¿no? La cultura persa. Como verán, Priene está en una ladera de una montaña. También es importante eso porque estando arriba es más fácil defenderse. O sea, es más fácil que yo me defienda estando en la posición superior que en la posición inferior.
desde la posición superior, yo puedo tirarle hasta piedras a los enemigos desde arriba, y es más fácil atacarlos a ellos desde arriba que tratar de atacar a la persona que está arriba mientras yo estoy subiendo. Es muy complicado subir una pendiente y encima atacar. Es más fácil atacar desde arriba. Eso lo tienen claro los griegos. No obstante ello, ustedes están viendo que la ciudad tiene una muralla. Esta muralla que la envuelve de línea negra, como verán, tampoco responde a un trazado regular de acuerdo al trazado de la ciudad, porque es por donde la naturaleza les permitía desarrollar ese muro. La ciudad, la polis, esto que está acá en negro son las manzanas de la polis, o el damero de la polis, y todo el perímetro que rodea fuera de la muralla es el demos, que es el espacio cultivable, por donde obviamente se sostiene la ciudad. Ahora, fíjense en una cosa, acá tengo la plaza principal, se ve la manito, ¿no? ¿Se ve, Anastasia, la manito? Sí, ya sí se ve. Bien. Esta es la plaza principal. Esta plaza principal se llama Ágora. El Ágora, que era un lugar a donde se desarrollaban un montón de actividades, fundamentalmente se desarrollaba la asamblea. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los griegos tenían un sistema democrático, que la asamblea era soberana y era la que decidía absolutamente todo el devenir político de esa ciudad? Bueno, se reunían en esa plaza principal que es el Ágora. Fíjense que el Ágora ocupa 2 módulos. Al lado del Ágora, acá al lado del Ágora, hay otro edificio que es el edificio del hospital. Ese es el templo de Esculapio. El templo de Esculapio es el hospital. O sea, los griegos sostenían, bien, la medicina no estaba avanzada, cuando la persona se enfermaba, lo llevaban a ese templo, que era como una especie de hospital, y ahí lo dejaban para que los cuiden, para que, qué sé yo, las personas que estaban ahí encargadas lo traten de mantener en vida. Un módulo, fíjense en el templo de Esculapio, un módulo. Rodeando todo el ágora está rodeado, ya lo vamos a ver en otra escala, hay unas galerías. No se olviden que esto está en Asia Menor, la incidencia solar es muy importante, o sea que hay que evitar la insolación. Entonces, se podía circular bajo techo a la vuelta del ágora, tal cual nosotros podemos hacerlo en nuestra plaza 9 de julio, gracias a las recobas. Esos se llamaban stoas. Que vayan escribiéndole a los chicos, porque yo no puedo escribirle ágora, stoa, para que vayan sabiendo. Desde esas stoas es donde yo les conté que salió una de las corrientes filosóficas más importantes, que es el estoicismo, que eran todos aquellos, gracias Anastasia, todos aquellos filósofos que recorriendo las stoas pensaban y filosofaban temas relacionados con la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta ciudad está en una pendiente. Quiere decir que todas las calles que están en el sentido horizontal son rectas, pero las que están en el sentido vertical son escalinatas, porque tienen que salvar una diferencia desde este punto bajo hasta este punto alto de aproximadamente 35 metros. Entonces, eso también hace bastante difícil la ciudad, porque es una ciudad que en un sentido son todas escaleras y en otro sentido son todas líneas rectas. Fíjense que la ciudad tiene un solo acceso, que está acá está el acceso, uno solo. ¿Cómo eran las calles? Me preguntan. Bueno, en el sentido horizontal eran calles rectas. En el sentido este-oeste eran calles rectas. Y en el rectas quiero decir planas. En el sentido norte-sur, vertical, las calles eran escalinatas, porque había mucha pendiente entre la parte baja y la parte alta de la ciudad, había 35 metros aproximadamente de desnivel. Acá había un solo acceso, que por esta calle nos llevaba directamente al ágora. Al lado del ágora, en este punto, estaba otra ágora, que era el ágora del mercado. Ahí se vendían todos los productos perecederos, carne, pescado, verduras. La idea era que los productos perecederos no entren al ágora principal para evitar que la putrefacción de esos productos genere malos olores y, bueno, todo lo que produce justamente la putrefacción de los productos orgánicos. Y rápidamente, además, por esta calle, puedan sacar todos aquellos productos que se podrían. Acuérdense que en esa época no había cómo conservarlo, así que se vendían y se comerciaban los productos del día, y a lo sumo los que podían durar 2 o 3 días y punto, y no había más. Entonces, el ágora del mercado era para vender productos orgánicos, productos perecederos. Mientras que después de las estoas había comercios. Esos comercios vendían productos no perecederos, telas, perfumes, más dedicados a otro tipo de comercio que el comercio de orden diario, ¿no? Finalmente, fíjense en que si nosotros seguimos avanzando por esta calle hacia arriba, vamos a encontrar acá un gimnasio. Este es un gimnasio, un módulo.
un gimnasio que le llaman el gimnasio alto. Los griegos eran muy atentos a producir el cuerpo. Obviamente ellos sabían de que si el cuerpo se mantenía en estado físico, iban a ser mucho mejores sus vidas. Y abajo, acá está el gimnasio bajo. Obviamente, ¿qué? ¿Por qué dos gimnasios? Y por la diferencia de altura que tenían. Si yo vivía en una zona de la ciudad baja y si hay un solo gimnasio acá arriba, tengo que subir todas las escaleras y ya hice gimnasio hasta llegar al gimnasio, ya hice la gimnasia. ¿Para qué voy a entrar al gimnasio? Ya subí no sé cuántos metros en escalera. Y lo mismo pasaría si vivo arriba y tengo que bajar al gimnasio bajo. O sea, hago la gimnasia bajando las escaleras, no hace falta que yo vaya al gimnasio. Por eso dividieron en dos la ciudad. Para los que se encontraban arriba, vayan al gimnasio alto, y los que vivían abajo, vayan al gimnasio bajo. Y acá, esto que ustedes ven así inclinadito, que sigue la pendiente del terreno, es un estadio. A ver, nosotros en nuestra jerga estadio le decimos una cancha de fútbol rodeada de tribunas. Estadio es una medida de longitud. Un estadio es igual a 400 metros, que es la carrera más importante de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, perdón. No es la de 100 metros. La de 100 metros, de hecho, la más importante, porque el hombre más veloz que corre 100 metros, pero la más importante de todas son los 400 metros, porque ahí no solamente tienen que demostrar velocidad, sino también resistencia. Bueno, obviamente eso no tiene 400 metros, tiene 210, 200 de vuelta, o sea, los 400 metros hacían yendo y viniendo. Esos son 400 metros, ida y vuelta. Por eso se llama un estadio. Y está inclinado porque tiene que ser plano, obviamente, porque para correr plano, y para correr plano tiene que seguir la cota de nivel, tiene que estar dentro del mismo nivel de cota, para que no suba ni baje el pobre tipo que aparte de correr 400 metros tendría que subir o bajar niveles. Eso ya sería muy complicado. Finalmente, yendo hacia la parte superior, acá arriba está el teatro, que originalmente el teatro fue un templo, el templo de Dionisios, a donde se hacían las dionisíacas. O sea, ese templo se iba a orarle a Dionisio para que nos dé una buena cosecha, para que nos dé unos buenos frutos, etcétera, etcétera. Ahí se hacía la famosa dionisíaca. Se cerraba el teatro, se mandaban todos adentro y nadie podía salir. O sea, sí podía salir, pero no podía hacer ninguna tontería fuera del teatro. En el teatro está permitido todo, afuera no, en la ciudad no. En ese teatro, que después, con el advenimiento de la comedia, se transformó en un teatro de espectáculos, donde Homero expuso la Odisea, que es la historia de Ulises, y la Ilíada también. Los griegos aprendieron a hacer comedia riéndose de ellos mismos. O sea, se reían de sus propios defectos como sociedad, y así también aprendían. Eso fue lo que hicieron ellos. Finalmente, sobre este lateral, ven una parte franja que no está construida, perdón, todo lo que está en negro son viviendas. ¿Cómo hacían ellos? Dividían ese módulo en cuatro submódulos, y en cada manzana había 4 viviendas. Más o menos, para que se dé una idea, cada una de esas manzanas, cada una de ese damero, tenía 36 metros. O sea que los terrenos de las viviendas medían 18 por 18. Más o menos, no eran muy grandes. Y acá, como les dije, finalmente estaba el templo, que está acá. El templo griego, que era el templo, en este caso estaba dedicado a Zeus, era quien todo lo veía. Los dioses todo lo veían. A los dioses no se les podía mentir. Entonces el templo estaba sobreelevado en la ciudad y por eso dominaba toda la ciudad. Es como que el dios los miraba a todos y todos se sentían controlados por la presencia divina porque el dios todo lo veía. ¿Se entiende, no? Acá vemos una maqueta de la ciudad para que vean la pendiente que había. Acá abajo están viendo lo que es el gimnasio bajo con el estadio. Acá donde dice la letra C está el ágora, en la letra B está el teatro, y acá arriba la letra A es la parte más alta, que es la Acrópolis. ¿Qué es la Acrópolis? La Acrópolis es la ciudad alta. Los griegos tenían la polis, que era la ciudad, la Acrópolis, que era la ciudad alta, y tenían una ciudad baja. Me imagino que saben cómo se llama la ciudad baja. No saben cómo se llama la ciudad baja, pero la han escuchado hablar 1000 veces. No saben, ¿no? Necrópolis. Me imagino que saben lo que es una necrópolis. ¿Ah? ¿Bajópolis? No. Necrópolis. Me imagino que saben lo que es una necrópolis. Si no saben, la necrópolis es el cementerio. O sea, la ciudad baja es donde están los muertos enterrados. O sea, ahí están las 3 ciudades. La ciudad alta, la ciudad de los dioses, la ciudad, la polis, la Acrópolis, la ciudad alta, la polis, sí, necrópolis, bien, gracias Fernanda, la ciudad polis, que era donde vivían los mortales, nosotros, y la necrópolis, donde viven los muertos. Ahí están las 4 áreas más importantes de la ciudad. Bueno, acá, para que vayamos viendo, ahí están los módulos, no sé si pueden verlo, acá se ve clarito.
la Acrópolis 2 módulos, perdón, el Ágora 2 módulos, el teatro 1 módulo, el gimnasio 1 módulo, el gimnasio bajo 1 módulo, el templo 1 módulo por varios módulos de largo. ¿Para quién era la Acrópolis? La Acrópolis era para... Ahí estaba el lugar donde teóricamente estaban los dioses, pero, digamos, los griegos... Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a llegar a eso. La ciudad, la Acrópolis era el lugar más alto. Aparte era el último lugar de defensa. Si la ciudad caía, todos iban a la Acrópolis, se instalaban ahí, se quedaban ahí en la Acrópolis para defenderse. La ciudad más alta era la Acrópolis. Si caía la Acrópolis, chao, caía la ciudad y se acababa la historia. Bueno, acá está la ciudad, ahí está el gimnasio bajo con el estadio, ahí está el Ágora, allá está el teatro, acá arriba está la Acrópolis. Y acá está el templo. No sé si lo ven, ahí está el templo. Vamos a ver el Ágora. Este es el Ágora de Priene y ahí está arriba está el templo. El Ágora de Priene, como les dije, 2 módulos por 1, 2 por 1, o sea, 2 módulos completos. Acá al costado está en un módulo ocupando lo que es el templo de Esculapio o el hospital, como les hablaba. Y acá están las estoas, ven las galerías estas que recorren toda la vuelta, son las estoas. Y estos chiquititos que ven ahí arriba, y acá a los costados son los comercios. Ahí donde se ven, ojo, hablemos bien claro, comercios, no negocios. Negocio es otra cosa. Negocio es la negación del ocio. Negocio es cuando yo celebro un contrato con alguien. Comercio es cuando yo voy y pago para que me entreguen un producto. Hay un intercambio directo. Yo pago, me entregan un producto y me voy. Y por acá arriba está el templo que todo lo mira, todo lo ve. Ahora fíjense, esta es la calle principal de acceso. Y uno podía circular por acá con los carros, pero los carros no podían entrar a la plaza porque estaba todo bloqueada por esta serie de esculturas, rostras. Estas curvas acá son las rostras. ¿Qué son las rostras? Pequeños anfiteatritos cavados en el suelo. En esa rostra, y solamente en esa rostra, cualquier ciudadano griego podía pararse y hablar barbaridades del gobierno sin que nadie le haga nada, absolutamente nada, mientras él esté parado en la rostra. Cuando salía de la rostra ya no podía hacerlo porque iba inmediatamente detenido. Y en la rostra se podía sentar a escucharlo el que quiera. La rostra, un pequeño entonces, podía sentar a escucharlo y a discutir el que quiera. Fíjense que eso lo tomaron los ingleses, siempre cuento lo mismo. En el Hyde Park, en Londres, uno puede ir con un banquito, poner el banco, subirse al banco y hablar barbaridades de la reina o de Boris Johnson, que hoy es el primer ministro británico. Y nadie lo puede detener ni decirle nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hay una ley que dice, nadie puede hablar mal de la reina ni del gobierno inglés pisando suelo inglés. Pero en el caso de poner el banco, yo no estoy pisando suelo inglés, estoy pisando mi banco, que no es lo mismo. Y a esto pasaba lo mismo, en la rostra pasaba lo mismo. La rostra era un lugar que estaba permitido para hablar cualquier barbaridad del gobierno, pero uno no podía salir a hablar macana fuera de la rostra. A su vez, acá en el centro, ahí donde tengo la manito, está el altar. El altar es justamente, cuando se armaba la asamblea, se juntaba todo el pueblo acá, en el altar se paraba el orador y se refería, se dirigía al pueblo, bueno, diciendo lo que tenía que decirle. ¿Se entendió, no? Ahora, fíjense en las calles laterales, escaleras. Para poder llegar al otro, escaleras. Acá está el templo, y el templo, como verán, todo se ve, todo lo ve. Desde el templo todo se ve. Pues el templo está más elevado, acuérdense que hay desnivel, o sea que acá está más alto que el Ágora, y de ahí se ve. Fíjense, acá está una calle griega. Así eran las calles de Priene, con esa cantidad de escaleras. Este canal que ven acá al costado, este canal que se ve acá al costado, es para que el agua corra por ahí y no haga un efecto catarata sobre las escaleras, ¿no? Que sería tremendo. Ahora bien, voy a volver a la diapositiva anterior. Vamos a ver 2 edificios que están acá, ubicados en este rincón, que son los edificios gubernamentales. Esos edificios son estos 2, sobre todo este edificio, el Buleterión de Priene. ¿Qué es el Buleterión? Es a donde se reunía el bulé. ¿Se acuerdan que les conté que de las tribus se elegían 10 representantes, perdón, 50 representantes, ese en el caso de Atenas, y había 500 bulé que se reunían ahí donde hacían las leyes. El bulé estaba encargado de redactar las leyes. Luego las leyes eran sometidas a la aprobación de la asamblea, que se hacía en el ágora, y finalmente los britanes, 50 miembros del bulé, eran los encargados de hacer cumplir las leyes, se hacer como la policía, como los jueces. Así que el buleterión es donde se reunía el bulé. Fíjense que estaba todo a la vuelta para que se sienten, había un altar a donde se paraba el orador, obviamente,
y tenía toda esta galería perimetral que se llama la tribuna, que es a donde podía acceder cualquier ser humano que no formara parte del bulé para observar y ser testigo de lo que se hablaba en el bulé. Lo mismo pasa hoy en la Cámara de Diputados, que tenemos arriba un espacio donde puede ir el público y mirar la sesión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Van acá tener una perspectiva de cómo era ese espacio. Ahí está el altar en el medio, todo lo demás sentado, y acá arriba están los espacios, esto que yo les decía, que eran los lugares donde se podía ubicar el público para observar la reunión esta del bulé. Bueno, ¿le quedó claro, Priene, no? Bien. En virtud del orden que les vengo diciendo, que les vengo contando, los griegos buscaron siempre el orden, siempre la organización. Y a partir de ello, van a buscar ordenarse en base a una serie de normas geométricas fundamentalmente inspiradas en el cuerpo humano. Para ellos, la medida de todas las cosas eran los seres humanos, y con esa medida van a hacer todo esto. Y van a inventar 3 columnas, o 3 columnas de orden. En realidad, 3 órdenes, que son el orden dórico, que es el primero, el segundo es el orden jónico, y el tercero es el orden corintio. Cada uno de estos órdenes, obviamente, que está reflejado en una de las tantas tribus que se juntó para hacer Atenas. El dórico a la tribu dórica, a los dorios, el jónico a la jónica, y el corintio a los corintios, obviamente. Pero cada uno de estos órdenes va a tener una proporción y una relación directamente en función del ser humano. Por empezar, el diámetro de esa columna es equivalente a la altura promedio de un ser humano. O sea, el diámetro es equivalente a la altura de un ser humano, que ese es el módulo. La altura promedio de un ser humano, aproximadamente 1,70. Ahí va a estar el módulo, el diámetro de la columna. Y la altura de la columna va a ser relacionada en función a la cantidad de veces que la cabeza entra en el cuerpo humano. O sea, que el dórico, por ejemplo, su altura va a ser 1:6, quiere decir 6 veces el diámetro en altura. O sea, el diámetro 6 veces va a ser la altura. En el caso del jónico, la relación va a ser 1:7, 8, y en el caso del corintio, la relación va a ser 1:9 o a 10. Pero siempre en relación al diámetro, y el diámetro siempre relacionado con la altura del ser humano. Este orden, estas columnas forman parte del orden, no son el orden, son una parte del orden. Cuando uno dice que un edificio está hecho con orden dórico, no significa que la columna es dórica nada más, sino que todo el edificio es dórico. Así, a su vez, con el jónico y así también con el corintio. Lo que pasa es que los griegos, al orden dórico, lo usaron como representación de los dioses más importantes. Quiero decir que si se hacía un templo a Zeus, muy probablemente sea dórico. Mientras que si se hacía un templo para dioses secundarios, probablemente sea jónico. Y el corintio se usó mucho en viviendas porque era el más decorativo, el más, llamémosle, estético de los órdenes, como para usarlo en el interior de las casas. ¿Se entiende? De estos órdenes, que son los 3 primeros, después, perdón, son los 3 del medio, los romanos, ya lo van a ver con el Arquitecto Galetti, cuando de Roma, crearon el primero y crearon el último. No les voy a decir cómo se llama, ya lo va a decir el Arquitecto Galetti. Pero acá está el dórico, el jónico y el corintio. Vamos a empezar a desarrollarlo. El primero es el dórico. Fíjense primero lo que es el corte de la columna. La columna tiene 3 partes. En el caso del dórico tiene 2. Tiene fuste, que es la columna propiamente dicha, y por último termina en el capitel, que es el remate. ¿Qué es el capitel? El capitel, en el caso del dórico, es como una gran palangana que se llama equino, y arriba del equino está el ábaco. El ábaco es un cuadrado. Bueno, el capitel sirve para transferir la horizontalidad de la viga hacia la verticalidad de la columna. O sea, para no hacerlo en forma directa, así como hacemos hoy en día en nuestros pórticos, ellos lo que hacían para amortiguar este paso de lo horizontal a lo vertical, armaban un capitel, armaban como un almohadón para que ese paso sea mucho más armónico. Por arriba se encuentra lo que se llama el entablamento. El entablamento está formado por 2 partes, el arquitrabe y el friso. ¿Qué es el arquitrabe? El arquitrabe son las vigas propiamente dichas que apoyan sobre las columnas y que van a soportar el techo.
Mientras que el friso, que está armado por dos elementos, los triglifos y las metopas, forman parte de lo que vendría a ser la estructura propia de la cubierta. Los triglifos son 3 vigas, de ahí viene triglifos, 3 vigas. Y dirán ustedes, ¿por qué 3 y no una? Porque los griegos sabían que si fallaba una, todavía quedaban 2. En cambio, si yo pongo una y falla una, se me cae el techo. Entonces, ante la duda, ante la idea de que podría llegar a fallar una viga, hacían 3. Y entre vigas, porque son vigas del techo, como cualquier techo de madera, que hacen vigas, me refiero a tirante de madera, quedan espacios. Esos espacios se le ponía esa metopa, que es una especie de tapa para tapar ese agujero. Por sobre eso estaba lo que se llama la cubierta, formada por la cornisa y el frontón. Finalmente el frontón en forma triangular, obviamente, para seguir la forma del techo a 2 aguas que cubría todo el edificio. Por debajo de eso, fíjense en que cuando la columna llega al piso, no tiene base. La columna se apoya directamente en el piso sin base. Se apoya en lo que se llama el estereobato. El estereobato viene de la palabra estéreo. Me imagino que saben lo que significa estéreo. Lo han hablado 1000 veces. Algunos de ustedes no sé si saben ya lo que es el estéreo, el mono o el estéreo. Bueno, el estéreo significa 2. Son 2 escalones. De ahí viene bato, es escalón. Estéreo bato son 2 escalones. Y cada escalón se llama estilo bato, que es el estilo del escalón. Ahí se apoya directamente el orden dórico, sin ningún tipo de basamento, como que está clavado en el estereobato. Y fíjense que el fuste tiene las acanaladuras a canto vivo, o sea, están los cantos vivos en punta, así como si fuese una punta de un cuchillo, ¿no? Están a canto vivo. Ese es el orden dórico. Como les dije, fíjense acá al costado, está más representado, muchas veces la metopa le hacían algún sobrerrelieve, al triglifo no. Al triglifo son vigas, alguien me preguntó los triglifos son vigas como las vigas de madera que van desde la viga principal, que es el arquitrabe, del arquitrabe que está acá abajo, son vigas que salen hacia arriba en forma inclinada para armar el techo. Esos no son los triglifos, son 3 vigas, no 1. Acá vamos a ver una imagen más detallada de lo que era el orden dórico. Fíjense, acá está el capitel, los triglifos, y acá están las metopas, que en este caso tiene como la cabeza de un carnero o algo raro, ¿no? Y fíjense que acá como una especie de triangulitos chiquititos que se llaman gotas. Antes estos templos se hacían de madera, después dejaron de hacerse de madera y se hicieron de mármol por una cuestión de que se incendiaba. Esas gotas vienen a representar lo que en madera eran las clavijas con las cuales fijaban la viga al arquitrabe. Eran como unas cuñas de madera que las clavaban de abajo y fijaban la viga de alguna manera al arquitrabe. Por eso, pero cuando ellos hicieron los templos de mármol, siguieron repitiendo la forma de las clavijas, como quedando como una imagen ya estética, nada que ver, porque eso ya no es ese problema de agarrar las vigas, ¿no? Ya no se la agarraba así. Acá tenemos el orden jónico, y al lado el orden dórico que acabamos de ver, y al lado el orden jónico, que es más esbelto. Fíjense una cosa, el fuste del orden dórico empieza con un diámetro y termina con otro, se va afinando hacia arriba, mientras que el orden jónico, el fuste es absolutamente cilíndrico, tiene una sola medida desde el pie hasta el capitel. Pero fíjense en otra cosa, el orden jónico tiene basamento, tiene basa, mientras que el dórico no lo tiene. A su vez, el capitel del orden jónico es más trabajado, tiene estas volutas, que son estos círculos que se ven acá, estas especies de espirales que se ven acá, ¿no? Son las volutas, y acá tiene una decoración de hojas naturales. Fíjense en el fuste, ya es a canto muerto, no a canto vivo como era el orden dórico. Acá ya los cantos están como cortados. Tiene abajo lo que se llama la basa, y donde está dividido por el toro. El toro, originalmente, en la cultura griega, era un círculo. El toro es un círculo. Y cuando hacían, en este caso, una moldura circular, le llamaban moldura toral o toro. En realidad esto sería medio toro porque es un semicírculo, pero le llamaban moldura toral. Fíjense cómo va cambiando lo que es el capitel, ¿no es cierto?, con este
este ábaco muy pequeñito que tiene acá arriba, el capitel ya no es un ábaco tan grueso como el que tenía el dórico, cómo cambia el arquitrabe, que está dividido en 3 plataformas, cuando en realidad el dórico era liso, y el friso, ya lo vamos a ver, acá no está representado, tiene otro tipo de cultura, acá ya no aparecen los triglifos ni las metopas, acá aparece un friso mucho más trabajado, ya lo vamos a ver, y después para arriba lo mismo, la cornisa y el frontón. Y abajo lo mismo, el estereobato, con cada uno de los escalones un estilobato. Acá vemos la decoración del capitel, cómo cambia absolutamente de lo que es la austeridad o lo austero del capitel dórico a lo que es un poco más trabajo del capitel jónico, ¿no? Ahí están las volutas, como verán ustedes, acá están las volutas, que son esa especie de caracol, acá está el ábaco muy trabajado, y acá están las hojas naturales que van armando el capitel. Y finalmente, fíjense que las estrías no llegan a tocar el capitel, terminan antes, terminan en este elemento que se llama el collarino, que es como un collar para las mujeres, ¿no? Un collarino. Bueno, fíjense lo que es el trabajo del orden jónico. Mucho más trabajado el friso, acá está el arquitrabe dividido en 3 partes, acá está el friso muy trabajado, la cornisa también muy trabajada, ya empieza a tener otro tipo de trabajo. Este orden se usaba, como les decía, en dioses secundarios, no en dioses primarios, ¿no? Finalmente, acá volvemos a tener el dórico, el jónico, vamos a ver el corintio. Acá está el capitel corintio. Fíjense cómo cambia el capitel corintio. Si bien el fuste es exactamente igual que el jónico, fuste cilíndrico, tiene basamento, tiene collarino, ahí está el collarino, eso que se ve ahí es el collarino, el capitel está adornado con hojas de un árbol que se llama acanto, tiene hojas de acanto. Y finalmente también tiene ábaco, pero es un orden mucho más estilizado, más estético, más decorativo, más para vivienda, ¿no? Acá fíjense en cómo es ya el trabajo de todo el orden. Miren lo que es muchísimo más trabajado inclusive que el orden jónico, o sea, un orden muy estético, ¿no? Miren lo que es el capitel, completamente trabajado, miren lo que se ha transformado el friso, el arquitrabe sigue siendo lo mismo, todo el entablamento, el arquitrabe está en 3 partes, pero miren lo que es el friso, muy trabajado. Y después la cornisa, totalmente trabajada. Es un orden mucho más estético, ¿no? También acá, como vemos, el fuste es a canto muerto. Ya no se hagan problema que las diapositivas están subidas a la página, estas diapositivas están subidas a la página, quieren verlas, vuelven a ver porque están subidas ahí en el Colaboré, están subidas perdón, no en el Colaboré, están subidas en la plataforma de historia. Bueno, como les decía, mucho más trabajado, el fuste es exactamente igual al fuste del orden anterior, del orden corintio, del orden jónico, perdón, y acá de nuevo el basamento que se apoya también en el estilobato. Lo que no cambia es el estilobato, lo que cambia de ahí para arriba, cambia todo. Está claro, ¿no? ¿Alguna duda respecto de los órdenes? Perdón, de las columnas de orden. Los órdenes son bastante más grandes. Si tienen alguna duda, me la comentan ahora. ¿No? Bueno. Bueno, bárbaro. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver, esta ciudad que ven acá es Atenas. Fíjense en la diferencia. Atenas es una ciudad netamente espontánea, ya no hay una planificación de la ciudad. Hay una muralla que le envuelve, como siempre, pero fíjense que la ciudad ya no está planificada. Miren lo que es el ágora, no se puede hablar de que el ágora de la ciudad de Atenas tenga un módulo, responde probablemente a un espacio que fue espontáneamente armado de ese tamaño. Y acá está la Acrópolis de Atenas, que es la ciudad alta. Atenas, a diferencia de lo que era la ciudad de de Priene, tiene la Acrópolis metida en medio de la ciudad, porque acá había un cerro y ahí hicieron la Acrópolis. Vamos a empezar a ver esa Acrópolis. Pero quiero que se fijen que desde el ágora a la Acrópolis hay un camino que se llama la Vía Sacra, que nos lleva desde el ágora hasta la Acrópolis propiamente dicha. Así fue la evolución de la Acrópolis. Empezó siendo un espacio absolutamente vacío que se llamaba Témenos. El Témenos, el lugar a donde estaban los habitantes, a ver, no podían vivir los habitantes griegos, el Témenos estaba destinado para los dioses. A ver, eso es una cosa muy relativa. Los griegos no creían que los dioses habitaban los templos, eran lugares para honrarlos,
pero no eran los que habitaban. Los griegos sabían que los dioses, o sabían, no, mejor dicho, los griegos creían que los dioses habitaban en el monte del Olimpo. Ahí estaban los dioses. Y a veces, de vez en cuando, bajaban a la tierra cuando querían hacer algunas travesuras. Por ejemplo, en el caso de Zeus, que bajó a la tierra, tuvo un amorío con una mujer y nació Hércules, que Hércules era un semidios. Era hijo de Zeus, pero de una mortal. Y así con muchos otros dioses. Hércules, el dios de la fuerza, ¿no? En este lugar fue creciendo lentamente una serie de templos hasta terminar siendo esta imagen, la última, a donde vamos a ver tres templos fundamentales. El primero, que está acá, que son los propíleos, el Partenón propiamente dicho, y este que está acá, que es el Erecteión. Ya vamos a ver de qué se tratan los tres templos. Por supuesto, la Acrópolis está completamente amurallada y solamente en caso de tener problema de que la ciudad sea atacada y caiga, era que les permitían a los griegos llegar a subir acá a la Acrópolis y habitar la Acrópolis. ¿Por qué no estaba permitido vivir en la Acrópolis? Porque el día que se produzca un ataque y tenga que subir la ciudad, si ese lugar estaba habitado, y no lo iban a dejar que suban, directamente está ocupado, o sea, era muy difícil que suban. Por eso no se podía vivir en el Témenos. Esa es la Acrópolis de Atenas. Se ingresaba por esta rampa y por este edificio que son los propíleos, y a partir de ahí se manifestaba el Partenón y este templo de Erecteión. Antes que nada, me voy a dedicar en este pequeño templito que está acá chiquitito, no sé si lo ven, que está fuera de la Acrópolis, que es el templo de Atenea Nike-Aptera. Nike-Aptera significa la victoria sin alas. Cuando los griegos vencen a los persas, hacen como que la victoria alada, que era Atenea, con alas, le cortan las plumas para que jamás vuele de Atenas, o sea, para que la victoria no se escape de Atenas. Es como cuando algunas veces tenían el loro en la casa y le cortaban las plumas de la ala para que el loro no vuele. Bueno, esto era lo mismo, le cortaban las plumas para que no vuele. Escucharon bien el término, Nike-Aptera. ¿Por qué les digo? Porque bueno, siempre hago la misma reflexión. Cuando nosotros compramos una zapatilla, decimos compramos una Nike. No compraron una Nike, compraron una Nike. Nike es el término griego que significa victoria. Y la historia es que el creador de la zapatilla creó esas zapatillas para sus atletas. Los calzó con esas zapatillas y los atletas ganaron esa carrera. Y había que ponerle un nombre a la zapatilla. Entonces le pusieron victoria en griego. Nike. Los yankees le dicen Nike, pero es Nike. ¿Estamos? Nike-Aptera. Desde este punto, cuando yo paso caminando por los propíleos, después de subir la rampa, ¿por qué la rampa? Porque los griegos querían ver los edificios en distintas posiciones, según cómo yo iba subiendo y girando la rampa para poder subir el desnivel, iba viendo los templos en distintas visiones, en distintas versiones. La idea era justamente ver la verdad, o sea, no ocultar el templo. Lo que yo veía era el templo. De esa manera, a su vez que cuando yo veo todos los propíleos, veo el templo de Nike-Aptera, paso, desde este punto se desarrolla esto que ven ahí en líneas azules, que se llama la composición asimétrica de volúmenes. Cada ángulo de esos es aproximadamente 30 grados. En 30 grados yo contengo todo el Partenón y del Partenón veo dos frentes, o sea, lo estoy viendo en lo que se llama escorzo. Veo dos de sus frentes. Los otros dos frentes son exactamente iguales. Lo mismo veo el Erecteión, que está acá arriba, el templo de Erecteo, lo veo acá, lo veo también en escorzo, y todo lo demás lo veo en escorzo. Esta división en 30 grados responde a la división del cosmos que hacían los dorios. Los dorios dividían el cosmos, el año solar, en porciones de 30 grados, igual que nosotros. Si dividimos los 360 grados del año solar, nos dan en 30 grados, nos dan 12 partes, o sea, 12 meses. ¿Está claro? Bueno, los griegos hacían lo mismo, ya sabían dividir eso, como después lo dividimos nosotros en 12 meses, ellos lo dividían en 30 partes. Si la división hubiese sido jónica, hubiera sido, en vez de dividirlo en 12, hubiera sido en 10 partes de 36 grados. Ellos tenían 10 meses, tenían otro tipo. ¿Y a qué respondía eso? Cada mes, para ellos representaba un periodo de cosecha, un periodo de siembra, un periodo de riego, un periodo de esto, de aquello. Cada periodo tenía una función específica dentro de su calendario. ¿Está claro esto? Esto se llama
composición asimétrica de volúmenes. O sea, no es que los volúmenes no tengan un orden, pareciera que no lo tienen a partir de esta composición, para poder verlos en escorzo. Esa es la Acrópolis actualmente, sobre la ciudad de Atenas, totalmente amurallada, y ahí se ve el Partenón. Ahí tenemos una maqueta donde vemos, acá está el templo de Nikeaptera, acá está la rampa para subir a los propilios, pasar los propilios. Los propilios era como el hall de acceso, era solamente el edificio que hacía las veces de pasar desde lo terrenal a lo sagrado, o sea, una especie de espacio de transición, de gran edificio de transición entre lo terrenal y lo sagrado. Y finalmente acá tenemos el Partenón, acá está el Erecteion, ya les voy a contar, y acá hay una estatua muy importante que es la estatua de Palas Atenea, ¿no es cierto? O una de las estatuas que después desaparecieron todas estas estatuas, ya les cuento la historia, que marcaba todo un hito, encontrarse con Palas Atenea. Todos los demás edificios fueron posteriores. Bueno, así es como se encuentra actualmente la Acrópolis, bastante destruida. Bueno, el Partenón tuvo un problema, después que los griegos entraron en desgracia, fueron ocupados por los turcos, a los turcos no les interesaba la religión griega, lo usaron al Partenón de polvorín, y un día se prendió el polvorín y explotó todo, y le voló el techo, parte de las paredes, menos las columnas, que ya les voy a contar por qué no se volaron, voló todo. Acá está el templo de Nikeaptera, acá están los propilios, y acá está el Erecteion. Ahí está el templo de Nikeaptera. Y acá está la rampa. Bueno, ustedes ven escalinatas, porque después cuando los romanos tomaron Grecia, los romanos no tenían esa visión de ver los templos en escorzo, ver los templos en distintas formas, y les parecía que la rampa era una pérdida de tiempo, así que le hicieron escalera directamente. O sea, no perdieron el tiempo. Bueno, acá está el templo de Nikeaptera. Como verán, templo secundario, columna jónica. Ahí ven las columnas jónicas del templo, 4 columnas jónicas. Y acá abajo ven el estereobato, y cada escalón es el estilobato. Ahora, estos escalones no son para que una persona suba, nadie entraba a los templos griegos no eran para que entren las personas. Al templo griego entraba muy de vez en cuando una sacerdotisa a dejar una ofrenda, a limpiar un poco, pero no estaba permitido el acceso de todas las personas a los templos. Los griegos realizaban las oraciones fuera del templo, y para eso estaban estos escalones, que en realidad tenían 40 centímetros, más bien servían para sentarse a orar que para subir una escalera, no eran para subir escalera, tenían 40 centímetros de altura, o sea, eran como asientos, más que escalones. Ahí está el Partenón. Fíjense en que los griegos no tocaban el terreno virgen y natural, lo dejaban virgen como era, solamente crearon ese estereobato, una plataforma plana para poder asentar el edificio. Era como una especie de gran platea, el estereobato, para poder asentar el edificio sobre una porción plana del terreno. Pero si después el resto no lo tocaba, ¿no? El Partenón tiene una característica, fíjense que tiene adelante 8 columnas, 4 columnas dóricas de cada lado. Este sí es dórico porque es un templo creado para un dios principal. En este caso estaba Atenea Partenos, pero Atenea Partenos fue esa Atenea que les apareció en la batalla contra los persas y los impulsó a que venzan en la batalla. Arriba ven el nombre de los 3 arquitectos. Ictinos y Calícrates son los arquitectos, y Fidias era el escultor, porque este edificio llevaba muchas esculturas, tanto en el friso como en las columnas mismas, estaban todas absolutamente esculpidas. Y ven el año de construcción, ¿no? Del 447 al 432 a.C. fue construido, o sea, en el siglo V. Siempre van a ver en todos los edificios, van a ver los arquitectos y el año en el cual fueron construidos. Bien, ahí tenemos la planta del Partenón. Como les decía, 8 columnas dóricas en el frente y el doble más una en el lateral. O sea, el doble más una en el lateral significa que acá hay 17 columnas en el lateral. El edificio consta de varios lugares. Esta que es la cela propiamente dicha, a donde estaba la estatua de Atenea. El pronaos es como decirle el atrio, como nosotros tenemos muchas veces, o el nartes que tenemos nosotros cuando entramos a la iglesia de la catedral o a la iglesia de San Francisco, tenemos ese edificio, también la cultura católica la tomó de los griegos, y por detrás tenemos este lugar muy raro que se llama opistódomo, dice ahí. ¿Qué era el opistódomo? Era el lugar a donde los griegos guardaban los tesoros de la ciudad. Era como decir el banco central. Ahí se guardaba todo el oro, todo lo que representaba dinero del erario público, se guardaba ahí. Por supuesto, se cerraba con llave la puerta, pero nadie se le ocurría ir a robar ahí.
porque robar ahí era robarle al Dios. El Dios era el que cuidaba eso, y robarle al Dios. Estaba condenado con la peor de las condenas, que era el destierro, el ostracismo. Lo condenaban a salir de la ciudad y no volver nunca más. Y para un griego, ser condenado al ostracismo, sacarlo de su ciudad de origen, de donde ellos vivían, era lo peor que le podía pasar, porque el resto de las ciudades que estaban en su entorno no eran tan civilizadas como los griegos. No era como nos pasa hoy a nosotros, cualquier político que lo condenen al ostracismo diría, yo me quiero ir a Francia, el otro me va a Estados Unidos. Claro, hoy nuestro mundo civilizado, el que nos rodea es mucho más civilizado que el nuestro. En esa época era al revés, ellos eran la civilización y el resto eran bárbaros, los condenaban prácticamente a lo peor que podía pasar. Fíjense en el módulo, ahí les marqué el módulo. Cada columna es un módulo que tiene la altura de un ser humano. O sea que cada módulo tiene el tamaño de un ser humano, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, está absolutamente modulada. También es cierto que hay un eje de simetría y que es simétrico el edificio, pero lo fundamental es el uso del módulo como elemento de creación de este edificio. Y también el rectángulo áureo y lo que es la serie de Fibonacci. Fíjense, acá hay una serie de Fibonacci. Acá está el rectángulo 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5, acá está el 8 y acá está el 13. Están todos los rectángulos áureos. Y finalmente todo el edificio contenido dentro de un gran rectángulo áureo. Recuerden que el rectángulo áureo sale de las proporciones humanas. O sea, todo es proporción humana. ¿Está claro eso, no? Ahí está la serie de Fibonacci. ¿Ven? Es lo que acaban de ver, lo hago para atrás. Lo que acaban de ver, ahora lo ven cómo está. Ahí está el rectángulo 1 y 1, el 2, el 3, el 5, el 8 y el 13 el final. ¿Está claro, no? ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahora. Vuelvo la imagen para atrás para que la vean. Lo que le acabo de comentar, ahí está. Miren lo que es el sistema de proporciones. Ahí ven el rectángulo áureo, la serie de Fibonacci, toda una suerte de cómo usaron las proporciones los griegos para desarrollar este edificio. Absolutamente proporcionado, absolutamente ordenado. ¿Cuál es el rectángulo 1? Volvemos a la diapositiva para atrás. El rectángulo 1 es este, chiquitito que está acá. Con este que está acá. Son rectángulos muy pequeños. Míralo acá. Cuando lo veas acá, lo vas a ver. Acá está el rectángulo 1. Ahí está el rectángulo 1. Y ahí está el otro rectángulo 1. Parecen cuadrados, pero son rectángulos. Y a partir de ahí se desarrollan los otros. Bueno, miren todo el sistema de proporciones que usaron para poder hacer el Partenón. Ahora bien, vamos por partes. Vamos a empezar a hablar sobre las partes. Bueno, ya les conté lo que es la cela. Acá está la estatua de Atenea. Esta estatua nunca se la encontró. Había un agujero en el techo. No se sabe bien si el agujero del techo era para iluminar la estatua o porque la estatua era más alta que el techo, pero algo pasó. La estatua desapareció porque los turcos, cuando tomaron Grecia, usaron esa estatua que era de bronce y marfil para hacer. Sacaron el bronce, sacaron el marfil y no le daban importancia a la religión, así que directamente la saquearon, ¿no? Bueno, lo que sí, entiéndanse de que lo que le rodea se llama peristilo, o sea, peristilo significa perímetro de estilo, y eso es lo que rodea a todo el edificio, es un perímetro de estilo, en este caso, dórico. Bueno, la historia cuenta así, cuando Pericles quiso hacer el Partenón, lo llamó a Aitino y a Calícrates, mejor dicho, llamó a concurso a los arquitectos. Los arquitectos se presentaron, y Tino y Calícrates presentaron el Partenón, y ganaron, por una razón muy simple. Se dieron cuenta, en primer lugar, que Pericles era de la tribu dórica, y ellos le presentaron un edificio dórico. Entonces ya tenían como que le ganaban porque presentaron un edificio de la misma fuente de la cual era Pericles, ¿no? Y finalmente lo hicieron ellos, y Fidias fue el escultor. Lo que sí tienen que saber que el estilo Bato, esto que está acá abajo, bueno, acá lo que estoy mostrándoles, perdón, es un templo griego clásico. El templo griego clásico es hexáctilo, tiene 6 columnas como este. El Partenón, vuelvo para atrás, tiene 8 columnas, es octáctilo. Y es un templo raro porque no hay muchos templos octáctilos en Grecia. La mayoría de los templos griegos son hexáctilos. Y lo que ellos hacían era
a este espacio, a este estilobato, curvarlo hacia arriba, o sea, estaba como una panza hacia arriba. Esa panza en el frente tenía 7 centímetros de elevación en la parte central, en el lateral 14 centímetros, aproximadamente, digo en centímetros para que se entienda. ¿Por qué era eso? Porque se dieron cuenta que cuando ustedes plantaban el edificio y lo hacían recto, se hundía. Ya vamos a ver una imagen que va a contar esa versión. Acá lo vemos. Este estilobato está curvado, y está curvado en los dos sentidos. Ya lo vamos a estudiar un poquito. También vamos a estudiar qué pasa con esta columna, que es distinta a las otras columnas. Las columnas del extremo son distintas, tienen una razón. Bueno, así está el Partenón actualmente. Ahí lo tenemos. Así era teóricamente el interior. Ahí está la estatua de Atenea Partenos, que era la Atenea guerrera, está con su lanza y su escudo y su casco. Era la Atenea guerrera. Acá vemos que para poder, obviamente que en el corte, si yo parto de una altura y tengo que hacer un techo de agua, en la parte central tengo más altura, tengo que usar doble columna. Bueno, esta doble columna también está proporcionada en base a la proporción áurea. O sea, lo que vemos abajo, si yo tengo que tomar que las partes del rectángulo son A, B y C, bueno, estas son A, B acá y C acá, donde AB es a CB, lo que AB es a AC. Una relación totalmente proporcional. Este edificio, aunque no crean, está en Estados Unidos. Este Partenón, recreado tal cual el Partenón real, lo hicieron en Estados Unidos, lo recrearon. O sea, obviamente es una recreación, no es el Partenón original. Acá se ven parte de lo que fue supuestamente el color que estaba pintado, con colores primarios, rojos, azules, amarillos a veces, estaba pintado parte del Partenón en la parte superior. El resto estaba hecho con el mismo material. En este caso usaron un solo material que era el mármol pentélico, un mármol blanco, que la ventaja que tiene que es un mármol blando, se puede tallar. El mármol cuanto más duro es, más frágil es, por lo tanto no se puede tallar. En cambio, cuando es blando se puede tallar. Este mármol se puede tallar. Mármol pentélico. ¿Por qué le llaman así? Porque las traían de las canteras del Pentélico, ¿no? del monte Pentélico. Un mármol blanco. Este sería el templo griego por excelencia, hexáctilo, de 6 columnas. Son los templos más tradicionales de lo griego, mientras que el otro es un templo octáctilo. Siempre lo hago la comparación para que lo vean. Bueno, acá tendríamos la diferencia. Miren, ahí están los triglifos. Ahí están las 3 vigas que yo les comentaba de los triglifos para evitar de que cualquier viga falle. No sé, se hacían 3. Si fallaba una, bueno, no importa. Había 2 que todavía podían sostener el edificio. Pero si hacían una y fallaba esa, ya hubo edificio. ¿En qué parte de Estados Unidos? No tengo idea. Pero está en Estados Unidos. Y acá quería llegar. Fíjense, si ellos construían el edificio así, se iba a ver así. En Tennessee le están poniendo. Muy bien, gracias. Si esto lo hacían así al edificio, lo iban a ver así. Para poder verlo como está en la figura E, lo tuvieron que construir como está abajo, en la figura G. O sea, fíjense en que los griegos, buscando la perfección, tenían que deformar el edificio para que se vea perfecto. O sea, no era lo importante que esté perfecto, sino que se vea perfecto. Porque lo que nos hace a nosotros los ojos es desvirtuar la imagen. Y al desvirtuar la imagen, uno ve imperfecto. Ellos no querían que se vea perfecto. Entonces, para que se vea así, tenían que construirlo así. Porque si lo hacían así, se veía así. Y lo mismo pasaba con las columnas. Fíjense en este efecto, como las pirámides, no tengo idea. Este efecto que ven acá, de la figura que se hace más fina, eran las columnas que están en el extremo, porque lo que está a contraluz se afina. La única columna que queda a contraluz son las 4 extremas, porque las otras tienen los muros por detrás. En cambio, esa columna no, queda perfectamente a contraluz. Lo voy a poner a la imagen para que lo vean nuevamente. Esa columna, ¿ven que queda a contraluz? Las otras no, esta queda a contraluz. Esta columna se afina. Entonces, al afinarse, produce un efecto indeseado. Para ello le hacen este trabajo, o sea, la engordan a la columna, le hacen un engrosamiento que se conoce con el nombre de éntasis. Y a partir de ese éntasis, la columna parece perfecta. ¿Está claro? Ahí lo puso la arquitecta ruso.
los ajustes eurítmicos. Este templo es el Erecteion. El Erecteion es el templo dedicado al rey Erecteo. Lo hizo Nesicles en el año 421 a.C. Erecteo es el dios protector de la ciudad de Atenas. ¿Qué pasó? Que la ciudad de Atenas necesitaba poner un nombre. Necesitaba un nombre. Entonces, Erecteo, que era el protector, era el encargado de poner un nombre a la ciudad. Llamó concurso. Se presentaron dos dioses. Se presentó, por un lado, Poseidón, dios del mar, y por el otro lado Atenea, diosa de la sabiduría. Poseidón clavó su tridente en una roca y brotó un manantial. O no se olviden que el agua es un hecho, un elemento fundamental para la vida de los pueblos. Mientras que Atenea tiró un olivo y creció una planta de olivo. Y el olivo, de ellos del olivo obtienen todo, obtienen la fruta, el aceite, obtienen el aceite de olivo tanto comestible como combustible. Y por esa razón ganó Atenea el concurso y por eso se llama Atenas. La ciudad de Atenas significa la ciudad de Atenea. Este templo es muy raro porque está dedicado a tres dioses. Está dedicado a dioses que tienen que ver, a ver, espera que se me borró la manito. ¿Ves? Se me borró la manito. Bueno, acá está la manito, voy a volver a poner. No sé si se ve la manito, ¿no? Se borró la manito. Sí, sí se la ve. Bueno, pero no la puedo mover. Está medio lento, pero sí se mueve. Bueno, tengo tres pórticos. El pórtico que se encuentra a la derecha arriba, ese pórtico es el pórtico de Poseidón. El que se encuentra abajo, que es el que tiene el número B, es el pórtico de Erecteo. Y que tiene la letra G es el pórtico de Atenea, que es un pórtico muy importante. ¿Por qué? Ah, se me clavó la imagen mal. No puedo moverla ni para adelante ni para atrás la imagen. No sé qué pasó. Me parece que está un poco lenta tu conexión, Guille. Si querés, yo te las muevo. Guille, no se te escucha.
Hola, hola, ¿me escuchan? Algo pasó, se clavó la computadora, tuve que salir y volver a entrar. Sí, Guille, se te escucha bien ahora. ¿Compartir? No, hay que volver a compartir todo. Bueno, no, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Creo que ya está. Sí, acá está. Sí, acá está. Bien. Estábamos acá. Bueno, listo. Ese es el Erecteion, entonces les decía que el templo estaba dividido en lo que sería el pórtico de Esculapio, que es perdón, de Erecteo, que es este que está acá, el de Poseidón, que es este que está acá, y acá está el de Atenea. Acá fíjense en que está el olivo que plantó Atenea en este patio externo, acá está el olivo que plantó Atenea, y acá está la piedra a donde Poseidón clavó el tridente y brotó el manantial de agua, ¿no? Ahí está el Erecteo. Lo importante es este pórtico, el pórtico de Atenea, que tiene las famosas cariátides. Las cariátides son representación femenina del orden jónico. Ojo con eso. No quiere decir que el jónico sea una representación femenina. Las cariátides son la representación femenina del orden jónico. No tiene nada que ver, porque muchas veces dicen el dórico es lo masculino y el jónico es lo femenino. No, señor, nada que ver. Estas son solamente representaciones femeninas del orden jónico. Como verán, un templo secundario, obviamente de orden jónico. Ahí vemos otra imagen, están las cariátides, acá está lo que sería el pórtico, este es el pórtico de Poseidón y este es el de Erecteo. Ahí están las cariátides. Fíjense que hasta las estrías del orden están representadas en los pliegues de la túnica de estas mujeres que soportan el techo. Obviamente que el punto más débil es el cuello, porque es lo más finito, pero ellos se garantizaban que con la sección del cuello ya era suficiente diámetro de columna para soportar ese techo. Bueno, esas cariátides que ven ahí, lamentablemente no son las originales, son réplicas. Las originales, ¿cómo se escribe cariátides? A ver, pónganle chicos, ¿cómo se escribe cariátides? Lamentablemente las originales se encuentran en el Museo Británico. Siempre los ingleses, ahí están. Esas son las originales que están en el Museo Británico, en el British Museum. Y bueno, los ingleses hicieron propias algunas cosas que no debían y se llevaron las cariátides. Estas son las originales, desgraciadamente. Bien, vamos a ver otra ciudad, que en realidad vamos a ver los templos, es Paestum. Esta ciudad, que se encuentra en el sur de Grecia, creó también una ciudad netamente planificada, como verán con sus calles, ya les mostré, y acá están los templos, que son estos templos que vamos a ver ahora. Son estos dos templos. Esta vía que está acá abajo es la vía principal. Cuando uno camina por esta vía, empieza a ver los templos en escorzo. Y en la medida que sigue caminando, empieza a ver de distintos puntos de vista el templo. ¿Por qué verlo en escorzo? Yo les comenté que a los dioses no se les puede mentir, no se les puede ocultar nada. Así que verlo en escorzo era como que veíamos todo. Los dioses podían ver todo. Acá hay dos templos, uno es el templo de Zeus y otro es la basílica. Ahora lo que vamos a ver es el templo de Zeus. Este es el templo de Zeus, hectáctilo, como verán. Templo principal, dórico, como verán, es Zeus. Normalmente los templos dedicados a Zeus son dóricos, con todo lo que representa el dórico. El énfasis de la columna, lo de las deformaciones ópticas están presentes, todo lo que representa el templo dórico, ¿no? Y la basílica, que es octáctila, que también es dórica, pero la basílica es otro tipo de edificio más tranquilo. También dórico. Acá se filtró una imagen del buleterio, ya lo vimos. Y vamos a ver la casa griega. La casa griega. Los griegos, cuando armaban casas muy austeras, quiero decir que exteriormente no decían nada, eran todas prácticamente iguales, paredes lisas con una puerta de acceso, como es el caso este. Fíjense, la puerta de acceso de esta casa está acá, toda la pared lisa tiene una sola abertura, que era un comercio, acá, porque esta era una panadería, acá había un horno panadero y se vendía pan. Ustedes entraban a la casa y llegaban al patio principal, se llamaban casas a patio, a un patio.
A la vuelta del patio, que era el único lugar por donde la casa ventilaba e iluminaba, se encontraban las habitaciones, algunos eran dormitorios, otros eran sala de estar, y fundamentalmente una habitación principal, que era esta grande que estaba frente al patio, o esta que estaba frente al patio, que se llamaba el megarón. El megarón era como decirle la sala de estar y de comer y comedor, estar comedor nuestro, a donde se juntaba la familia, a donde ahí se reunían para comer y para charlar, era en el megarón. Y había una habitación que estaba a veces pegada, como puede ser esta, o a veces en planta alta, que era el gineceo, de donde viene la palabra ginecología, que era la habitación de la mujer. Ahí donde la mujer manejaba toda la casa, a las empleadas, quien cocinaba, la educación a sus hijos, todo lo manejaba la mujer de su casa. El hombre prácticamente salía afuera para trabajar, que era lo más importante que hacían, era casi prácticamente estaba todo el día afuera trabajando en lo que era en la parte fuera de la polis, el demos, ¿no? Después venía acá y ahí es donde él pernoctaba. Bueno, esa era la casa griega apatio, un patio. Finalmente, ya casi estamos terminando, vamos a ver los teatros. Después le pedí a Anastasia que me suba alguna imagen de teatro que vamos a volver a ver. Ahí vemos el teatro de Dionisios, que está en Atenas. Sí, avísame nomás que sí tengo ahí un par. Sí, que está en la ladera de la Acrópolis, y el otro teatro que es el teatro de Epidaulo. Como les dije originalmente, estos teatros eran el templo de Dionisio. Después, a la postre, cuando vino la comedia, se hicieron teatros de representación y hubo que crear estos espacios que están acá adelante de lo que es este espacio, que es el escenario propiamente dicho, crearon esto, que se llama la esquena o la escena, que vendría a ser como el telón de fondo, y es para que los actores, cuando actúen, o sea, la gente que estaba escuchándolos, no mire el infinito, sino tengan un fondo y los vean a los actores resaltar sobre el fondo. Ese era un tema bastante importante para ellos, ¿no? Templo de Dionisios, originalmente, después teatro de comedia. Ahí hay un teatro, ¿ven? Ahí tiene la orquesta, la esquena, ¿no es cierto? Acá está la paraskenia, que es la parte de atrás de la escena donde estaban los vestuarios, ¿no es cierto? Y acá está todo lo que es el teatro propiamente dicho, ¿no? Los vomitorios bueno, son las salidas. Los vomitorios llaman que vomitan gente, digamos. Son las salidas, ¿no? Bien, Anastasia. Volvamos a la... veamos la otra imagen del teatro ahí. Hay otra imagen. Ahí la comparto. Bueno, ahí está, ¿ven? Ahí está cuando están haciendo ya representaciones teatrales. Originalmente, como les dije, esto fue un templo, ¿no? Vamos a otra. Ahí está. Ahí está la esquena atrás, pintada ahí con el número 5, o con la letra B, y adelante está todo lo que es el teatro, ¿no? Bien, volvamos a lo anterior. ¿Puedo volver? ¿Comparto yo? Ahí va, Guille, ahí la subí. Nada, ya la compartí. Nada más que tengo que ir hacia las últimas, no importa, ya voy yo. Ahí está. Y esto que ven acá, muy gracioso, son los baños públicos. Los griegos, cuando sentaban a hacer sus necesidades, lo hacían en forma compartida, sin ningún tipo de problema. Porque además, mientras hacían sus necesidades, debatían, charlaban, amenizaban, generaban todo un diálogo, así que para ellos los baños públicos no eran como los baños nuestros, porque entre otras cosas, ellos no tenían pudor al cuerpo humano, como tenemos nosotros. Para ellos, ya les expliqué, el cuerpo humano formaba parte de la naturaleza, y por lo tanto, si Dios nos trajo al mundo, o los dioses, para ellos, hablando de los griegos, si los dioses los trajeron al mundo desnudos, y debe ser que no hay tanta, no sé, preocupación por luego vestirse, ¿no? Sin embargo, sí se vestían, pero con togas, pero no tenían problema de andar desnudos porque no tenían realmente tabúes respecto de la naturaleza humana, ¿no? Vamos a ver un poco de arte. Acá vemos la Venus de Milo. Es el estándar de belleza. Venus, bueno, le pusieron Venus de Milo, en realidad Venus es la diosa romana de la belleza. Esta sería Afrodita, que es la diosa griega de la belleza. Es el estándar de belleza de ese momento, una mujer un poquito más redondeada, digamos, más entrada en kilos, pero bueno, ese es el estándar. Como verán,
muy dinámica, o sea, ella está caminando, se está moviendo, fíjense en los pliegues de la ropa, se están moviendo, o sea, no es algo tan estático. En su principio se pensaba que la escultura griega era estática, después se dieron cuenta que no, que era dinámica, y por lo tanto su arquitectura es dinámica, porque hay que recorrerla para poder verla, y por eso les comentaba hace un rato que hacían el sistema de rampas, para que ellos recorran la arquitectura y vean todas sus partes, sin esconder nada, prácticamente. Acá tenemos otra imagen, que es el discóbolo, ya lo mostramos la vez pasada. El discóbolo es aquel personaje que está participando en un juego olímpico tirando el disco. Fíjense que está en el momento en que va a arrojar el disco, o sea, está moviéndose esa escultura, ¿no? Prácticamente. Está en una situación muy dinámica, se ve toda la musculatura, el tensado de los músculos del brazo que va a arrojar el disco. Muy dinámico. Y por último tenemos esta, que es la victoria de Samotracia. Esta escultura está en el Louvre, Francia, una escultura muy grande. Esta victoria de Samotracia se la encontró hundida en el Mediterráneo, una victoria alada, esto como Nikea Ptera, una victoria alada, que bueno, se la encontró, no tiene cabeza, y cuando se encontró esta escultura, es como que se hizo una revolución en el mundo de las artes por este hallazgo, y prácticamente dicen, no fue así, pero dicen que, o por lo menos los críticos la fijan al descubrimiento de la victoria de Samotracia como el inicio del posmodernismo. No creo que sea tan así, pero bueno, esta escultura fue la que, de alguna manera, abrió esa posibilidad a la nueva era del posmodernismo. Bien, con esto hemos visto todo Grecia, así que ahora yo dejo de compartir y les digo a ustedes que hagan preguntas. Pero pueden hacer preguntas, tanto, más que nada, me gustaría que las hagan, Hola Beto, ¿cómo te va? Te había visto. ¿Cómo andás, Guillo? Que hagan las preguntas, más que escrito, las pueden encender el micrófono y preguntarlas, ¿no? Me gustaría que hagan preguntas. Guillermo, a mí se me cortó bastante el Collaborate, te digo, ¿no? A mí se Ahora, me de cortó una hecho, vez, se tuve está que salir y cortando, volver a entrar. se me congela y vuelve a salir tu imagen y te quedas estático y vuelve Sí, enseguida. me pasó pero eso, me pasó fue muy varias malo, veces. che, la conexión hoy. Para mí, no sé si para todos. Sí, hoy estuvo mala la conexión. Sí. Había alguno que pregunta cómo hacían en las ciudades para no superar los 4.000 habitantes. Cuando iban a superar los 4.000 habitantes, creaban otra. Directamente creaban otra ciudad. Sí, a muchos se le entrecortó, a mí se me cortó una vez, tuve que salir y volver a entrar, Beto. Pero se me murió todo, ¿no? Se me quedó totalmente... ¿Era el problema del Collaborate? O bueno, acá dice lo de las chicas que es de conexión, ¿no será? Por el Collaborate, viste que había tenido problemas. Nosotros tuvimos en otra cátedra problemas con el Collaborate. Sí, no lo sé, acá me están diciendo A lo muchos alumnos mejor que era también tuvieron tu problemas. señal, Beto. En general se escuchó bien, salvo cuando vos saliste, Guille, así que capaz que quedó bien grabada. Eso está bueno. Ah, bueno, eso es Sí, importante. yo salí y volví a entrar porque la verdad no estaba escuchando, se me congeló la imagen. Claro, ustedes no me escuchaban. Fue ese momento Creo que que se cortó, depende, pero después en general estuvo bien. depende también de la Bueno, conexión de cada uno. A mí solo se me cortó en sí. ese momento también, así que... Bueno, chicos, hagan preguntas, pueden prender el micrófono para preguntar también. No creo que no tengan preguntas para hacer. Hasta yo tengo preguntas para hacerme a mí mismo, imagínate. Bueno, si no hay No sé, Guillo, ya Beto. los chicos no preguntan, por ahí, bueno, te da un comentario, no sé. Viste que en los últimos exámenes nosotros observamos, de hecho hemos charlado esto, que había muchos problemas en lo que se refiere al medio cultural relacionado con la arquitectura, porque esa es un poco la base del examen, o lo importante, lo esencial. Por ahí estaría bueno hablar un poco de eso, ¿no? De la filosofía, de ese tipo de cosas. No sé si querés vos hablar un poco de eso, no sé. Sí, bueno, un poco lo que yo les comentaba, está bien lo que vos... La filosofía igual, la verdad, cómo veían la vida. Sí, y es cierto, la verdad que hemos tenido muchos inconvenientes cuando había que comparar, por ejemplo, muchas veces les pedimos que comparen el Partenón con
o la Acrópolis más que nada con el medio cultural, y no les cuesta mucho. Y bueno, yo un poco les expliqué, les estoy explicando cómo parte todo esto. La Acrópolis parte por una cuestión de buscar una ciudad a donde ellos puedan expresar su religión y que sea además el último bastión de defensa cuando la ciudad cae. La ciudad alta, el lugar más alto para poder reguarecerse de los ataques de los enemigos. Básicamente nace por eso. Después ahora cada edificio en sí mismo, como por ejemplo el Partenón, fue hecho en honor a la Atenea Partenos, a esa diosa que les apareció en el momento en que ellos vencen a los persas. Bueno, forma parte de su cultura, o sea, hacer un edificio religioso que honre a una diosa, que les brindó una victoria, y que para ello eligieron, como les dije, un orden clásico dórico, porque para ellos el dórico representaba el orden de los dioses más importantes. El Partenón nació dórico, y para hacerlo, ¿cómo hicieron? Bueno, tomaron al ser humano como medida de todas las cosas y usando el módulo hicieron el edificio, tanto en planta como en vista, o sea, en vista y en corte. O sea, básicamente por ahí viene el tema de cómo tienen que empezar a relacionarlo, ¿no? Fundamentalmente porque, a ver, ellos decían, la cultura griega era naturalista, solo respetaban, no era naturalista, respetaban la naturaleza. El naturalismo es muy posterior. Es posterior. Ellos respetaban la naturaleza porque se sentían parte de ella. O sea, no era. Pero está buena la respeto pregunta esa que hace Facundo, porque en los exámenes y eso ponen que son naturalistas, o sea, ese concepto anda dando bueno. Y es verdad, como dice Guillermo, no son naturalistas. Eso es muy posterior, digamos. ¿No? Es muy posterior. No existía el naturalismo acá. No. Ellos lo que eran, a ver, vamos por partes. Si a ellos, a los dioses, los veían a imagen y semejanza humana, vamos a ser sinceros, o sea, ellos decían que descendíamos de los dioses, o sea, descendíamos de la naturaleza de los dioses, o sea, ellos no eran naturalistas, sino formaban parte de la naturaleza. ¿Qué es ser naturalista? Pregunta Luciano. Ser naturalista es observar la naturaleza y estudiarla y sacar de ella un montón de hechos que después se transforman en razones geométricas de arquitectura. Ya lo vamos a ver más adelante. El naturalismo empieza un poco más adelante. Ellos no. Para ellos, la medida de todas las cosas era el ser humano, el hombre. Y a partir de él es el que sacan todas las medidas de los edificios. Pero volviendo al tema que me preguntó Beto, o sea, cuando hablábamos sobre la relación con el medio cultural, es importante que empecemos a ver ese tema de cómo ellos, en su búsqueda también del orden, respetaban digamos, la forma de hacer los edificios basándose en un orden muy claro que estaba inspirado, en este caso, en la proporción humana. O sea, el orden era fundamental, pero también en sus ciudades. Cuando hacían sus ciudades, también buscaban ese orden. Y también buscaban la organización. No era que era un orden desorganizado, eran órdenes organizados. Ya les comenté yo cómo ellos, en base a la creación de las cuadrículas, repitiendo los ejes este-oeste y el norte-sur, creaban este módulo, y con ese módulo insertaban dentro de esos módulos los edificios de la ciudad, como el Ágora, como los gimnasios, como el templo de Esculapio, como los teatros, ¿no? Todo en base a un módulo, o sea, todo estaba ordenado en base a su concepto de orden que tenían los griegos. Y en base también a la visión de la verdad por intermedio de la búsqueda de la belleza. O sea, ellos buscaban la verdad haciendo las cosas bellas. También era una manera de expresar su medio cultural. Ellos buscaban siempre la verdad. Recuerden que yo les conté que Platón decía que la verdad estaba oculta en los ojos y por eso los dioses nos habían dado cerebro para poder encontrarla razonando, nos había dado vista para poder encontrar razonando y observando la verdad. Bueno, pero esa búsqueda de la verdad también se reflejaba en la belleza. La belleza era igual a verdad para ellos, por lo tanto sus edificios deberían ser bellos. Bueno, Paula, creo que la clase la vas a tener que ver que está grabada. Tiene cierta lógica porque los prácticos se hacen así como vos estás diciendo, observando mucho la arquitectura, mirándola, describiéndola y después analizándola, así que tiene mucho de griego, digamos. Muy griego. Así se resuelven los prácticos acá. Así es. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? De todas maneras les digo que la próxima clase la das vos, Beto, ¿no? Sí, de Roma. Ahí Enzo tiene... va a crear el colaborator, lo creo yo. Hay un alumno que levantó la mano. Enzo. Ya te aviso a ver qué tenés vos y qué tengo yo y dale. Vemos a ver. ¿Quién levantó la mano? Ahí dice... Profe, sí, yo tengo una duda.
Sí. Usted dijo que en la base de las columnas era 1,70 más o menos el perímetro, o sea que era re grande, digamos, No, el perímetro eh, no, el diámetro. al diámetro, claro. El diámetro, no el perímetro. El diámetro de Ah, la columna es 1,70 m. Ujú. bien, bien. Profe, y otra cosa, ¿y cómo era Fíjate, que se llamaba? Estaba el rectángulo áureo y y lo otro que usted dijo, ¿cómo se llamaba? los Que se rectángulos lo- raíz de 2, claro, ese que era como una... el raíz de 2, el raíz de 3, pero el raíz de 2 y el raíz de 3 no lo usaron los griegos, usaron el Bien, áureo. bien, bien. Sí, a ver, Práctico. no les comenté muchas cosas que debo comentarles. A ver, los griegos encontraron un significado en las proporciones que tenía tanta geometría como, por ejemplo, encontrar relaciones del círculo. ¿Ustedes saben lo que es pi? ¿Alguien sabe lo que es pi? A ver, respondan qué es pi. Sí, me dice, bueno, ¿qué es pi? Bueno, ese 314 es el número. Pi no es eso. Pi es la cantidad de veces que el diámetro del círculo entra en el perímetro. Y curiosamente, el diámetro del círculo entra 3,1416 veces en el perímetro. Entonces, pi es la cantidad de veces que el diámetro entra en el perímetro del círculo. Con ese número pi, podemos sacar la superficie de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, o el perímetro, que es igual a pi por diámetro. Pero no es lo que los griegos usaban como módulo. Ellos usaban la medida del diámetro, que era igual a la altura de un ser humano promedio. ¿Está claro? La geometría euclidiana, bueno, también Anastasia, le metiste la geometría euclidiana, tenés que explicar después quién es Euclides, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Está el foro también, ¿no? Para que los chicos puedan preguntar, ¿no? Puedan dejar dudas ahí. Está el foro también, pueden preguntar en el foro también después, sí, por supuesto. Bien, si no hay Bien. más preguntas, Beto, ¿vos vas a crear el Collaborate? Sí, sí, sí. Bien, ya dejemos de grabar ya.